Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video para el canal. Queremos comenzar agradeciéndoles a todas y todos por su apoyo. Ya son más de 800 suscriptores. A nombre de todo el equipo Sekai, muchas gracias. Hoy continuamos con nuestra serie de reviews comparativos donde mostramos diferentes títulos de diversas editoriales, tanto mexicanas como españolas. Es el turno de un shonen más actual que los de videos anteriores, The Promised Neverland, la historia Kayuchirai, dibujo Posuka de Misu. Bueno, ya no los entretengo más, comencemos. A mi derecha la edición de Norma Editorial de España, a mi izquierda la edición de Panini Manga México. Vamos a comenzar esta revisión con la edición de Norma de España. Aquí tenemos su portada de Promised Neverland en un color amarillo al igual que el japonés. En la parte inferior el logo de la editorial, los nombres de los autores. Cabe destacar que en la edición japonesa también el nombre de los autores viene en la parte inferior de la portada. En el lomo nuevamente el título de Promised Neverland, conservando la tipografía de la portada, el número, nombre de los autores y aquí una diferencia con la edición de Japón y en la ubicación del logo de la editorial. Como pueden notar, en la edición de Norma viene en la parte inferior, en la edición japonesa el logo de la Shonen Jump viene en la parte superior. En la contraportada tenemos una ilustración a todo color, que es la misma ilustración que la edición japonesa. Tenemos una pequeña sinopsis, al igual que la edición de Japón, y en la parte inferior nuevamente el logo de la editorial y todo lo relacionado a la forma que tiene la editorial de etiquetar tanto sus títulos como sus números. El acabado es brilloso, al igual que la edición de Japón. Pasemos a ver el interior. Como es característico de las ediciones españolas, trae cubrepolvo o sobrecubierta. En la parte interior vemos que vienen las palabras del autor, de los autores. Acá tenemos historia, acá tenemos lo relacionado a la dibujante, igual que en la edición de Japón. La diferencia está en el color. Vemos en la parte superior que vienen estas ramas con unas hojas en color verde y un tono verdoso de fondo. Como algunos podrán buscar en la red, esto viene en blanco y negro en la edición de Japón. Esa es la principal diferencia. Si la extendemos, no se forma ninguna ilustración. En la parte interior tenemos esta ilustración y un acabado dorado en el título. Fíjense que también el acabado es brilloso. Conservan la tipografía, además de la ubicación del logo de la editorial y el nombre de los autores. En el lomo continúan con este acabado dorado y con el mismo orden que el de la sobrecubierta. En la parte posterior tenemos una ilustración. Eso sería por parte de la edición de Norma. Veamos la edición de Panini. Lo primero es notar la diferencia en la paleta de colores. Fíjense que es un poco más oscura la paleta de colores que la edición de España. Por otro lado, vemos el recorte de la portada. En la parte superior de la edición de Panini se completa, ¿cierto?, la ilustración, no así en la edición de Norma, en esa parte del recorte. Fíjense también en cada uno de los lados. Otra diferencia radica en cómo trabajó cada una de las editoriales la palabra promise. Fíjense que Norma coloca ese detalle en el punto de la I en color verde. En la edición japonesa también viene ese detalle, pero en el mismo color que el resto del título. Como se puede observar acá, el trabajo que hizo Norma sobre el punto. ¿Cómo lo trabajó Panini? Panini también puso detalles en la palabra promise, pero no en el punto, sino que imaginamos que por la tipografía que escogió, decidió colocar esos detalles en algunas letras, además de esta mariposa en ese borde. En el lomo mantienen la tipografía y los detalles sobre la palabra promise, la misma ubicación, el mismo orden que tiene Norma. La diferencia es que
una está espejeada con respecto a la otra. Por supuesto que en la edición japonesa los nombres vienen hacia abajo, por tanto no podríamos decir cuál de las dos es la correcta, más bien ambas están bien, cada una manteniendo su propio orden. En la contraportada también tenemos algunas diferencias. Fíjense que la edición de México nos entrega algunos detalles adicionales que no trae la edición de Norma. Por ejemplo, Grace Field House, que es el nombre, ¿cierto?, del lugar que aparece en la ilustración, además de decir The Promised Neverland en ese acabado. Esto no lo trae la edición de Japón, igual se agradece ese detalle por parte de Panini. Otra cosa es que vuelven a repetir el nombre de los autores, no así en la edición de Norma. Les pido una disculpa, aquí fue mi gato que se subió al lugar donde dejo las lecturas nocturnas. Otra cosa, y que también se agradece, es que conservaron el nombre de los autores en la misma ubicación, ¿cierto?, en la parte inferior. También tiene un acabado brilloso. Con respecto al tamaño, ambas ediciones conservan los tamaños usuales para los títulos shonen, como por ejemplo Naruto, One Piece, Bleach, Hunter x Hunter, entre otros. Pasemos a ver el interior de la edición de Panini. Fíjense que trae un separador de regalo, como ya es característico en sus últimas publicaciones, que los tomos 1 traigan un obsequio. Aquí vemos que conservan su paleta de colores, la misma tipografía para la portada, el mismo color, nombre de los autores, el acabado es mate y en la parte de atrás viene la misma ilustración que en la contraportada. Se agradece ese detalle por parte de Panini. Aquí vemos a Emma y a Norman. Como es característico en sus últimos títulos, también trae sobrecubierta. Fíjense que en la sobrecubierta, la parte interior también trae ese detalle aquí de las ramas con las hojas en verde. A diferencia de Norma, el acabado de fondo es grisáceo para la edición de Panini. Vuelvo a mencionar que en la edición de Japón, disculpen, ese fondo no está en ninguna tonalidad, solo viene en blanco y negro. Bueno, ¿cómo es el interior en comparación una edición con la otra? Aquí tenemos que conservan el trabajo en la palabra promise, también en una terminación dorada. La diferencia está en el acabado. El acabado de Panini es mate y el acabado, como ya dije, de Norma es brilloso. Nuevamente conservan la parte inferior, igual que su portada. En el lomo, aquí tenemos otra diferencia. Ya no es tan dorado como si lo hace Norma. Más bien está en un tono, obviamente, negro. Aquí tenemos el número, mismo orden. Contraportada, tenemos otra diferencia. Fíjense en el fondo, más lleno, o podría decir con un filtro en el fondo, la edición de Norma, no así la edición de México. Ahora, ¿qué vamos a revisar? Primero, si tienen o no páginas a color. La edición de Japón no tiene páginas a color. La de Norma tampoco y la de México tampoco tiene páginas a color. Ambas comienzan con la misma página, como pudieron ver. ¿Cómo son las terminaciones? El empastado de Norma, como ustedes ya saben, es de buena calidad. Aquí no sé si lo pueden apreciar. El empastado de Panini también es de buena calidad. Disculpen acá, que como ya les mencioné fue mi gato, pero tiene buena calidad ambas ediciones en cuanto a su empastado. La hoja. El gramaje de la hoja editorial Norma es mayor que el de Panini México. Siempre se ha caracterizado por hojas gruesas, blancas, como pueden ver acá, que no se transparentan, como es en la edición, ¿cierto?, de Panini. Trabaja con sus hojas de siempre, no se transparentan, no dificulta para nada la lectura, el gramaje es inferior. Fíjense en la diferencia, son más
amarillentas las páginas de Panini. Se parece más a la edición japonesa, que tiene un gramaje mayor al de Panini, pero también ese color más amarillento. Otra cosa es el recorte interior. Vamos a irnos a una ilustración que sale al comienzo y vamos a comparar los recortes. Ya vieron que en la parte superior el recorte en la portada era mejor el de Panini. Veamos cómo son los extremos. Aquí tenemos el lado izquierdo, en la parte superior la edición de Norma, en la parte inferior la edición de Panini. Fíjense que el recorte de la edición de Norma es mejor. En la parte superior el recorte de la edición de Panini es mejor. En la parte inferior el recorte de Norma es mejor. Y en el lado derecho, que enfoque la cámara, ahí sí, el recorte de Norma es mejor. ¿Ya? Ahí pasamos a, esperamos haber resuelto las dudas, ¿cierto?, del recorte. Ahora, los márgenes de lectura. ¿Qué tanto cuesta leer la edición de Norma o la de Panini? En ambos casos la lectura es bastante fácil, en el sentido de que no viene ninguna viñeta tan comprimida. No obstante, en la edición de Norma hay que abrir bastante el tomo para poder leer las viñetas más internas, más pegadas, ¿cierto?, al borde del empastado. En la edición de México se agradece que pusieron un margen, lo cual hace que no tengamos que abrir tanto el tomo para poder leer las viñetas más internas. En relación a las onomatopeyas, ambas ediciones las traducen sin entorpecer el dibujo. Vamos a irnos a algunas onomatopeyas. Fíjense, acá tenemos la traducción de la edición de Norma. Busquemos otra onomatopeya. Aquí está la traducción. Como es característico en las ediciones de México, también hay traducción en las onomatopeyas. Voy a buscar algunas, aquí la misma. Ahí está la traducción, bastante sutil, sin invadir el dibujo. Y por lo que muchos a lo mejor llegaron a este video, y es la traducción. Hablemos un poquito de la traducción. Primero comencemos con Norma. Hay diferencias. En Norma, como ustedes saben, es una editorial española, por tanto utiliza mucho el vosotros y las conjugaciones para los verbos en vosotros. No así la de México, que es una traducción más latina. Ahora, veamos si cambia el sentido. Vámonos a una parte. Voy a leer solo pensamientos de algunas páginas. Aquí, voy a ir a esta página. Fíjense que dice, solo voy a leer pensamientos. Este es el principio del tomo, no quiero dar spoiler, pero ahí dice, pero me encanta. Fíjense, para mí el orfanato es mi único hogar. Veamos cómo es esa página en la edición de Panini. Pero me encantaba. Esa casa era mi hogar. La traducción de España está en presente. La traducción mexicana está en pasado. Para los fanáticos del título, eso cambia todo el sentido de lo que viene. Es un manga, que es un shonen atípico, y tiene un trasfondo profundo, a pesar de ser un shonen. Entonces, para todos estos títulos que tienen intriga, mucho de pensamientos, los tiempos verbales son clave. Lamentablemente, ninguno de nosotros sabe japonés y podríamos decirle cuál es la traducción correcta. Queda abierta la discusión, déjennos en los comentarios si alguien sabe cuál de las dos traducciones sería más apropiada para el título. Sin embargo, sí cambia. Cambia, por supuesto, que el tomo 1 y cambia todo el trasfondo de la historia, el que se ha contado como en pasado, como que todo lo que va a transcurrir es pasado, y aquí como todo está transcurriendo hoy. Eso para nosotros es fundamental. Ahora, ¿cómo es la tipografía al interior del tomo? Fíjense en la forma en que trabajan las viñetas y la tipografía en la edición de Norma.
vamos a ver cómo lo trabaja la edición de Panini. Denme un momento para usar el separador aquí, para buscar la misma página y que podamos hacer una comparativa. Ahí está, de la tipografía. Entonces, ubicar aquí, no quiero dañar ninguno de los tomos, les voy a pedir un poquito de paciencia. Aquí está la tipografía. Bueno, ahí pueden ver también que hay un cambio en la traducción, no así en el sentido. Esa es la diferencia en el tratamiento de la tipografía interna. Fíjense, ahí se nota un poquito más, incluso la forma en que trabajan los puntos suspensivos, entre otras. Un último detalle y tiene que ver con los extras. Veamos si las ediciones traen algunas páginas extras, entre otras cosas. En Norma, al final, vemos que viene un avance del siguiente tomo. También vienen páginas de publicidad, en este caso hacen publicidad Twinstar Exorcist, y por supuesto la página final de los créditos. ¿Qué trae la edición de México? En México, al finalizar el tomo, simplemente viene un continúa, no traen un avance del siguiente, tampoco viene publicidad y la página de créditos. Aquí hay una diferencia. Viene personalizada la forma, obviamente, en que debe ser leído. Esto tiene que ver con el mercado al cual apuntan las distintas editoriales. En el caso de México, los mangas se pueden conseguir en kioscos, en puestos de diario, de revistas, además, por supuesto, de las clásicas librerías. Apunta siempre a un público más amplio. En México es común la lectura de manga. Entonces, para los nuevos lectores, siempre tienen estas terminaciones un poco más personalizadas. No así Norma, que apunta a un público más selecto que ya es lector de mangas. Otro detalle que se me estaba olvidando tiene que ver con hacer alusión a un lenguaje distinto. ¿Ya? En el título se hace referencia a una cosa, no voy a dar adelantos ni nada por el estilo, y está escrita, ¿cierto?, en un lenguaje, comillas, distinto. Norma lo trabaja simplemente con esta raya tachando sobre él y Panini lo trabaja diferente. Fíjense que no lo hace de una manera tan grotesca, sino que un poco más sutil, dando a entender o haciendo alusión a que es un lenguaje distinto. Eso sería lo que teníamos para contarles de The Promised Neverland. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse, síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Les tenemos muchas novedades preparadas, así que estén atentos. Nuevamente muchas gracias y nos juntamos en un siguiente video.